Muy bien, pues comenzamos entonces. Agradezco mucho a los anfitriones, Jaime y Ale, el que podamos tener este lugar tan hermoso, tan cómodo, para poder platicar profunda, ampliamente, sin prisa, de temas que pueden revolucionar algunas de las vidas de las personas que hoy están aquí presentes. Platicando con Ale justamente acerca de, bueno, ¿y qué tema te interesa? Y le di como un menú, ¿sí? Y entonces ella escogió algo que le inquieta por muchas razones, y ese tema es factores traumáticos exteropsíquicos. Obviamente la palabra factor, pues todo la podemos entender. Factor viene de factum, de hacer, ¿sí? Algo que hace que suceda, es una causa eficiente. ¿Sí? Causa eficiente es una causa capaz de causar lo causado. Si no es capaz de causar lo causado, entonces no es un factor ni es una causa eficiente. Y lo que vamos a plantear es que hay causas eficientes que traumatizan a nuestros hijos. Vamos a pensar en que todos hemos sido hijos. De hecho, todos somos hijos. Nunca se deja de ser hijo de alguien. Nunca se deja, si tienes un hijo, nunca dejas de ser padre. Lo único que le puede poner fin a una relación, y eso ni siquiera de modo definitivo, pues es la muerte. Entonces, el factor traumático exteropsíquico, vamos a entender la palabra traumático con una figura que espero que se imaginen todos. Esta figura es la de un troquel. Aquí el caballero ingeniero nos podría entender o explicar mejor qué es un troquel. Si me equivoco, me corriges, por favor. ¿Sí? Yo conocí en una empresa de la que fuimos asesores varios años, Juan y yo, donde se hacen piezas automotrices. Y hay una máquina que es un troquel de 1000 toneladas. Ese troquel de 1000 toneladas cae al vacío, o sea, por inercia, por gravedad, cae sobre una plancha de 5 centímetros de espesor de acero, y con un solo golpe hace un chasis, ¿sí? O hace una placa de esas que van debajo de los automóviles, o hace una placa blindada, o qué sé yo. Son 1000 toneladas que caen de golpe de una altura como de 20 metros. ¿Sí? ¿Esto cuánto tiene de alto? ¿Como 10? 6 metros de alto, pues el doble cuando menos. ¿Sí? Es la caída de un troquel, 10 metros de altura. Imagínense el golpe sobre la lámina, ¿sí? Y queda imposibilitada esta lámina para regresar a su dimensión original. Bueno, pues con la psique ocurre exactamente lo mismo. Nada más que la lámina de acero queda troquelada de un solo golpe. Y el factor traumático exteropsíquico que viene de afuera, ¿sí? Hay factores psíquicos que vienen de adentro, pero hay factores psíquicos que son así, exteropsíquicos, por eso se les llama externos, exteropsíquicos, y forman la parte de la personalidad que vamos a llamar exteropsiquismo. En este caso, el golpe puede equivaler a 1000 toneladas, pero no es un golpe, son millones, literalmente, o cientos de miles, para que no se oiga exagerada la cifra de millones. Y ocurren a lo largo de la vida humana, proporcionalmente inverso a la edad del niño. Mientras más pequeño es, el factor traumático exteropsíquico es mayor. Y conforme tiene la suerte o la decisión providencial de seguir vivo y hasta cierto punto saludable, el factor traumático exteropsíquico va disminuyendo, hasta que llega un momento en que pueden ocurrir dos cosas, tal vez tres. Una, que la persona troquelada tome las riendas de su vida y se oponga al troquelamiento recibido. Puede suceder.
Y esto puede suceder en cualquier edad. Puede suceder a los 5 años, puede suceder en la adolescencia, en la juventud, en la edad madura, y ¿qué creen? También en la senectud. También un anciano, en este caso estoy recordando la figura de mi padre, que durante sus primeros 80 años de vida fue de una determinada manera, y a los 80 años, y lo puedo decir con cierta presunción, ¿sí? Gracias a mi poderoso troquel, él a los 80 años cambió radicalmente su forma de ser. No su forma de pensar en cuanto a los principios esenciales, ¿sí? Él siguió siendo un teólogo católico, un filósofo brillante, un escritor extraordinario, etc. Pero por primera vez en su vida, a los 80 años, aprende el valor de la ternura hacia los hijos. ¿Cómo es posible que una persona de 80 años, a esa edad, pueda cambiar no solo el concepto, sino su forma de actuar? Y de ahí, a partir de esa experiencia que yo tuve en el año 1990, 10 años antes de que él entregara su espíritu, inventé el lema de mi organización. Tengo varios lemas, pero este es el lema jocoso, para hacer reír un poco a la gente, ¿no? Y digo que chango viejo sí aprende maroma nueva. ¿Sí? No importa qué tanto hayas troquelado a una persona, mientras no esté descerebrada, ¿sí? Mientras no pierda la masa encefálica, mientras no esté muerta, mientras no esté psicotizada a un grado extremo, como alguien que gobierna este país, por el momento, ¿sí? Mientras no llegue a esos extremos tan patéticos y tan absurdos, las personas pueden modificar, es la primera posibilidad, pueden modificar el patrón troquelado recibido desde qué instante. ¿Cuándo empieza el troquelamiento? ¿No? En el momento de la concepción. Ahí empieza el factor traumático esteropsíquico, sobre el cual le voy a extender lo suficiente. Quiero que imaginen en esos momentos de la concepción un hecho científicamente comprobado, y voy a platicar algunas anécdotas acerca de esta comprobación. El niño cae en un ambiente hostil. Si la persona recién concebida, el cigoto, que se llama en medicina, cigoto, cae en un medio ambiente hostil, porque la madre está deprimida, porque la madre está angustiada, porque la madre tiene una actitud de rechazo, porque la madre no sabe si aceptarlo o no aceptarlo. La madre está en malas condiciones afectivas y como somos una unidad, los seres humanos somos una unidad, eco, bio, psicosocial, trascendente, no somos un conjunto de partes. Un automóvil es un conjunto de partes, ¿sí? Pero el ser humano no es un conjunto de partes, el ser humano es una unidad. Y los 5 aspectos de la unidad afectan invariablemente a los otros 4 de modo contundente, para bien o para mal. Entonces, el factor ecológico puede torcer o enderezar una vida. ¿Dónde vives? ¿Qué respiras? ¿Qué miras? El factor biológico, bueno, los nutriólogos dicen, somos lo que comemos, ¿sí? Y por eso ¿sí? Entonces, el factor biológico puede afectar el mundo ecológico y puede afectar el mundo psíquico, para bien o para mal, el mundo social y el mundo espiritual o trascendente. Y así también cada uno de ellos. El factor psicológico puede borrar el mejor ambiente ecológico. El factor psicológico puede eliminar todos los beneficios de la nutrición. Y estamos hablando de factores estrictamente psíquicos, de los que nos vamos a referir hoy. Y el factor social puede aniquilar a todos los otros o los puede potenciar. Y el factor espiritual, sobre el cual nos extenderemos un poquito más tarde, también puede ser un modo de desarrollar los otros 4 factores o puede ser un modo de frenarlos y hasta aniquilarlos. Entonces, partiendo de la base de que somos una unidad, todo el ser humano
que ya está completo en el cigoto, y cada día más la ciencia lo afirma, cada día más los descubrimientos al respecto dicen que no somos en el momento de la concepción un montoncito de células que se van multiplicando, sino que debido a que ahí ya existe un ADN que antes no existía, ya somos una persona, ya somos un ser humano, y lo único que le falta es peso y tamaño e independencia respecto de la madre. Y entonces toda la persona, completa ella, recibe el primer factor exteropsíquico. Imagínense el primer factor exteropsíquico como si el niño recibiera una noticia escrita de la siguiente forma: ¿qué dice tu mamá? Que siempre no. Y bueno, pues por alguna causa eficiente, el niño sigue su desarrollo, no muere, pero ya recibe el mensaje, ya recibió el mensaje externo a él, ¿sí? No viene de adentro, no viene de su naturaleza, es externo a su persona. Desde el primer instante, este factor puede ser exactamente al revés. Bienvenido. Yo tuve un maestro genial de neuroendocrinología. Yo tenía 20 años, ¿sí? O sea, estoy hablando de hace 57. De entonces a la fecha, los descubrimientos endocrinológicos son espectaculares, pero en aquella época se sabía lo suficiente para entender lo que pasaba con un cigoto recién traído a la vida en un campo de aceptación, en un campo químico de aceptación, o en un campo químico de incertidumbre, o en un campo químico de rechazo. Y el maestro Luis Domange, era un francés radicado en México con un excelente español, nos explicaba, nos ponía un ejemplo que nunca se me ha olvidado. Imagínense ustedes que van a un paseo por Amazonia. Estamos hablando de hace 6 décadas, cuando todavía había caníbales. En efecto, en Venezuela, en Ecuador, en la parte norte de Brasil, en los límites con Venezuela, había tribus caníbales. Y imagínense ustedes que van en una avionetita que va perdiendo fuerza, ¿no? Va perdiendo fuerza, y buscan un claro del bosque amazónico para aterrizar. Y encuentran un enorme claro del bosque, como de 10 kilómetros de largo, suficiente para que la avionetita aterrice y salven la vida. Pero en el centro del campo de aterrizaje, todo verde, planchadito, bonito, hay alrededor de unos 500 salvajes que los están esperando con lanzas, ¿sí? Con un perol en el centro, listos para comérselos. ¿Qué sentirían? ¿Qué sentirían en el estómago? ¿Qué sentirían en el corazón? ¿Qué sentirían en la vista, en las sienes? ¿Sí? ¿Y qué trataría de hacer el piloto para no aterrizar en medio de la tribu de caníbales que se los van a comer? ¿Sí? ¿Qué haría los 4 adultos, ¿sí? Entrenados, pilotos, SWATs del ejército gringo? ¿Cómo se sentirían? No, bueno, y nos hacía todo un teatro y todos estábamos aterrados, ¿no? De lo bien que actuaba. Bueno, pues ahora imagínense qué siente el feto, qué siente el cigoto cuando rcibe el letrero: que dice tu mamá que siempre no, que dice tu mamá que quién sabe, y que dice tu mamá que bienvenido. ¿Cuál es el factor más difícil para el cigoto? ¿El de dice tu mamá que siempre no, o el que dice tu mamá que quién sabe? ¿Qué quién sabe? El factor quién sabe, el factor incertidumbre. ¿Por qué el factor incertidumbre es el más violento si lo comparamos con el que vete al caño? Que ya sabes. Porque uno ya tienes algo seguro, o sea, no es no. Y en el otro sí, pero no, pero quién sabe. Pero... Entonces vamos a hacer un símil, una analogía con nuestra vida actual. Hoy, 15 de septiembre de 2019, no lo digan, nada más piénsenlo.
¿qué tanto gravita en su vida actual el factor incertidumbre? El no saber. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Anda con otra? ¿Me dice la verdad? ¿Me van a despedir de mi trabajo? ¿Me van a aceptar? ¿Voy a pasar el examen? ¿Ya hice lo suficiente, pero el profesor es injusto? ¿Qué va a pasar con México si seguimos como vamos? ¿Qué va a pasar con la economía global? ¿Qué va a pasar si Donald Trump se le vuelve a ocurrir bombardear a Irán? Sí, hace un mes se le ocurrió bombardear Irán, ya había dado la orden ejecutiva y en los últimos 23 minutos antes de que los misiles salieran de las bases gringas, dijo que siempre no. ¿Sí? Y entonces los misiles regresaron a sus hilos, pero ya habían encendido. ¿Sí? Entonces, el factor de incertidumbre, ¿cuánto pesa en nuestra vida actual? No lo detalle, nada más denme una calificación de 0 a 100. 70. 60. Pesa. Sí. 80. No, yo pongo en 40. 40. Bien, la manejas suave. Felicidades. 40. 40. Sí. Bueno, está sólido, Moni, 40-50 dependiendo de los temas. dependiendo de los temas. Pero sí tiene cierto peso. Sí, sí. Mucho. Pues igual dependiendo del tema. Dependiendo del tema. ¿Sí? Sí, depende del tema. 70. 65. ¿Ok? Yo creo que también depende del tema. Sí. Pero ¿cuál sería tu promedio? Si es un área así complicada, yo creo que sí, 80. 80, igual que Al. Yo también como un 80. ¿Sí? Como 50. 50. Sí, un 35, 40. Pero ¿qué pasa con el factor incertidumbre? ¿Cómo nos afecta en la vida cotidiana? Engordamos, enflacamos, se nos cae el pelo, envejecemos rápidamente, nos peleamos no con la persona con la que tenemos que pelear, sino con el que tengamos cerca. ¿Sí? Y hay personas que solamente buscan una relación para poder pelear. ¿Por qué? Porque fíjense muy bien, el ser humano es tan dependiente de los estímulos del exterior que preferimos una canasta llena de espinas que una canasta vacía. Repito, es preferible para el organismo humano una canasta llena de espinas que una canasta vacía. ¿Por qué? Porque aquí viene una pregunta para todos. ¿De qué se alimenta el ser humano que no entre por la boca y que no sea comida, ni oxígeno, ni agua? De afecto. Pues sí, te lo paso, pero es un 30% de acierto. Estímulos. Muy bien, Sí. excelente, Moni. Exteriores. Bravo. El organismo humano se mantiene vivo a base de estimulación neurosensorial, neuroendocrina, táctil, visual, auditiva, sinestésica. ¿Cómo mantienes vivo a un organismo humano o animal? ¿Cómo mantienes viva a una planta? ¿Cómo mantienes vivo a un ser vivo? Solo a base de estímulos. Entonces, el primer factor traumático estereopsíquico es que una persona que recibe rechazo en el vientre materno, ¿qué lenguaje aprende? ¿Qué idioma aprende respecto de los estímulos? ¿Qué es lo que aprende un ser humano cuyos estímulos en su parte prenatal son estímulos de orden agresivo? ¿Qué aprende? A defenderse. Y agredir. A defenderse, pero sobre todo a agredir. ¿Sí? A agredir. ¿Sí? Digamos que nace enojado. ¿Sí? Que se desarrolla con... Vamos a suponer, vuelvo al ejemplo que nos daba Luis Omancho, la avioneta aterriza, ¿sí? Y los 4 pilotos traen pistolas, ¿sí? Armadas, y empiezan a disparar. ¿Sí?
y empiezan los salvajes a aventar lanzas y se arma una batahola ahí tremenda y procuran salvar su vida. Entonces, cuando un niño recibe el mensaje de rechazo en un ambiente hostil, va a luchar por su vida. Y también nos platicaba otra cosa que ya se empezaba a saber. Cuando la legra del cirujano entra para sacar al feto, el feto se defiende a partir de las 7 u 8 semanas. ¿Sí? De hecho, en la película que se va a estrenar en México, hay una escena, que es la escena que convierte a la directora de Matancera en Provida, en la cual la maquinita chupadora se descompone, ella la tiene que arreglar para que pueda el feto ser absorbido, y el feto hace todo lo posible para no ser absorbido. ¿Sí? Bueno, entonces, este es el primer factor traumático esteropsíquico. ¿Fuiste aceptado? ¿Fuiste rechazado? ¿O fuiste sujeto a un proceso de incertidumbre? ¿Cómo se pasó tu mamá los 9 meses? ¿O los 6 meses? ¿O los 7 meses? Que es frecuente que se dé también el 7 mesino, ¿no? Ese periodo es absolutamente imborrable para el resto de tu vida. La huella neuroendocrina, la huella psíquica de la incertidumbre es peor que la del rechazo. Y hay muchas personas que no logran superar la huella del rechazo primigenio, del rechazo prenatal o de la incertidumbre prenatal. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo va a ser su comportamiento en la escuela? ¿Cómo dijiste que se llama la huella qué? Neuroendocrina. La huella neuroendocrina. ¿Qué quiere decir neuroendocrina? Hace 60 años, yo ya andaba en la Ibero-BES adquiriendo estos conocimientos, no se sabía mucho, pero ya se sabía lo suficiente. Y entonces es neurológica porque los nervios quedan sujetos a algo que se llama neuritis. La neuritis es una inflamación. Entonces digamos que el fetito, en su sistema nervioso central, tiene los nervios inflamados. Y va a nacer así, con los nervios inflamados. ¿Y cómo es cuando lo vemos? Es chillón, es enojón, es exigente, es impredecible, es inseguro. ¿Cómo es un niño de 5 años en la escuela cuya trayectoria se ha prolongado dentro de este contexto? ¿Cómo se comporta? Pues inestable, desobediente, berrinchudo, ¿sí? Y viene aquí el segundo factor. Ya nació. Y ya tiene 5 años, o 18, o 13, no importa. Todavía, pero me faltó decir que aparte de neuro es endocrino. ¿Eso qué quiere decir? Que las glándulas que regulan el crecimiento, las glándulas que regulan las emociones, las glándulas que regulan las reacciones, quedan afectadas por su historia prenatal, para bien o para mal. ¿Sí? Por eso es neuroendocrino. No solamente es el sistema nervioso, es el sistema endocrino. Estamos hablando de todas las glándulas, la tiroides, la pineal, ¿sí? Y también los órganos sexuales que están en proceso de desarrollo pueden quedar de alguna manera afectados por sobre todo el periodo de incertidumbre. El segundo factor, el factor de rechazo. Por lo tanto, el factor de aceptación en el futuro de una persona es un factor verdaderamente extraordinario. Por eso cuando yo tengo pacientes embarazadas que todavía no dan a luz al bebé, pero que están en estatus de incertidumbre, mi primera propuesta es, toma la decisión de aceptarlo. Si no tomas la decisión de aceptarlo, la que más va a sufrir, aparte de él, vas a ser tú. Porque tú estás creando un gremlin, estás creando un monstruo, en el más puro sentido de la palabra. Va a ser tu hijo, pero ¿cómo te va a tratar? Como un adversario, porque eso es lo que está aprendiendo.
Entonces, el factor traumático estereopsíquico número 2 va a ser el tipo de caricias, el tipo de estímulos que le des al niño ya nacido. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo de una manera tremenda. Repito el concepto. ¿De qué se alimenta el ser vivo? De estímulos. Para todo fin práctico le vamos a llamar no estímulos. Le vamos a llamar caricias. Caricias. Caricias.